Hola, ¿qué tal? Soy José Lancha Jacobo y los saludo de nueva cuenta en esta mesa de análisis del mes de octubre. Y me acompañan pues, Alfredo Quirós, Efraín Rojas Dávila, Isidro Pastor Medrano, Miguel Ángel Ordóñez Rayón y Diana Mancilla Álvarez. Alfredo, pues hay mucho dinamismo en los partidos políticos. Hace algunos días, el fin de semana, el Partido de Acción Nacional llevó a cabo el llamado relanzamiento del partido, nuevo emblema, una estrategia de fortalecer al partido en lo interno con la membresía. Ha habido reacciones. En Nuevo León, por ejemplo, el PAN dijo, a ver, aquí sí queremos alianza y tenemos personajes que pueden encabezar. Responde Lito Moreno y dice, sí, claro, pero pues nosotros teníamos presidentes municipales más posicionados como Adrián de la Garza. En los estados, obviamente se estaba comentando la posibilidad de que hubiera o no. En el Estado de México ha sido necesaria para que municipios importantes y distritos pues, puedan ganar y ser competitivos frente a la alianza de Morena. Tú formas parte del PRI, obviamente has estado en las últimas elecciones de Veracruz. ¿Cómo escuchar estos mensajes? ¿Las alianzas realmente le cierran la puerta al PAN? ¿Esto es bueno o malo para el PRI? ¿Una señal de alarma hacia el 27? Y muchas gracias por participar hoy nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias a tu auditorio y gracias por la invitación. Saludo con respeto y aprecio a mis amigos. Y quisiera hacer tres acotamientos. Primero, es muy prematuro si las alianzas o no son alianzas. Muy prematuro. Pero el PRI es más competitivo sin alianzas. Yo puedo decirlo en Veracruz. Nosotros crecimos, recuperamos municipios que justamente con el PAN no podíamos ganar. En el Estado de México, yo creo que hay municipios en el cual el PAN nos requiere y nosotros requerimos al PAN. El relanzamiento de Acción Nacional, pues bueno, digo, es un tema de cambio de logo, de la forma de la letra, pero bueno, esperemos en días subsecuentes que en realidad se vea reflejado en acciones, pero sobre todo que la ciudadanía los quiera, porque luego he platicado con algunos jóvenes y dicen, pues son los mismos de siempre, como los son del PRI, como son de Morena. Hoy se cambian al verde, pero bueno, somos lo mismo. Entonces, que les ofertamos algo a la gente, a los jóvenes, para poder en verdad ser opción los partidos políticos. Y Acción Nacional, bueno, en este caso, pues con su relanzamiento de su imagen, pues que pueda ser atractivo para el electorado. Isidro, pues tú has estado observando los partidos políticos desde hace mucho tiempo, has visto alianzas, has visto el resultado de no competir con ellas. El relanzamiento del PAN, para empezar, es un mensaje en lo interno. Sí hay que creer que realmente no van a competir con el PRI en el Estado de México. ¿El PRI y el PAN perjudica que vayan separados o realmente sí es ver qué trae cada partido político? Obviamente tomando en cuenta, Isidro, que Morena, Verde y PT es una coalición que hoy gobierna pues, más de 23 estados, tiene la presidencia de la República en municipios importantes y que Movimiento Ciudadano trae una vía de crecimiento hacia las próximas elecciones. Y muchas gracias por participar hoy con nosotros. No, gracias a ustedes. A los presentes los saludo con afecto. Fíjate que yo creo que las alianzas siempre son buenas cuando se comparten principios e ideologías. Hay partidos parecidos en esto. Pero cuando son contradictorias, las ideologías siempre van al fracaso. Yo creo que la alianza PRI-PAN que se hizo fue a propósito. Fue diseñada para quitarle fuerza política a ambos partidos. Como dice Alfredo, claro que el PRI gana más solo, claro que el PAN también ganaba más solo. Yo nunca entendí esa alianza y vaya que yo fui el primero como presidente del PRI que generó la alianza con el Partido Verde en el 2003. Bueno, ahora el Partido Verde es ajonjolí de todos los moles y se acomoda como le convenga. O sea, es el comodín, lo digo con todo respeto. Hoy está con Morena, ya fue con el PAN, después con el PRI, ahora con Morena, y yo auguro que seguramente regresará con el PAN para las elecciones del 2029-2030. ¿El verde? El verde. Yo digo que el verde va a regresar, o sea, ya es un modus operandi, un modus vivendi, ¿no? Mis respetos y así lo tienen diseñado. Pero las alianzas funcionan siempre y cuando haya coincidencias y programas, plataformas.
De lo demás no funcionan definitivamente. Y son las alianzas también un tipo de mecanismo pragmático. A veces eso sirve para brincarse decisiones colegiadas de los órganos de gobierno de los partidos y hacer sus amarres en lo obscurito. Hoy yo no le creería absolutamente a nadie. Hoy dicen algo porque es postura formal, salir, que van solos, pero después raramente, después de una noche de reflexión, deciden sí siempre ir juntos. Hoy los partidos políticos, para que se revaloren, tienen que ir solos. Entonces no hay que creer tanto en lo que digan como definitivo. Yo por ahí una vez dije que cantado valía doble, que iban a ir PAN, Movimiento Ciudadano, y que iba a ir también el Verde. Claro, en una postura un poquito contradictoria, el Verde dice: estamos con la presidenta de este país, estamos con la maestra Delfina, gobernador de este estado, pero no estamos con Morena. Ahí entonces ya no entendí. Entonces yo creo que son posturas medias tenebrosas que la ciudadanía debe evaluar. Hay que recordar que, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista compite en el Estado de México con el PAN, con José Luis Durán en el 99, y el año siguiente se mantiene esa alianza que es la que logra la alternancia en el país con Vicente Fox Quesada, y ya después viene la historia de que el Verde se regresa con el PRI en el 2003, fuiste dirigente del PRI. Efraín, ¿coincides con Isidro? ¿Hay que creer o no hay que creer en los dirigentes partidistas que le hablan a su militancia? Vamos solos. Creo que la ruta es retomar y ver lo que tiene el PAN solo, lo que el PRI solo. Ayer Jorge Álvarez Maínez está en Toluca y dice que definitivamente no hay forma de que ellos compitan con otro partido político, pero menos con el PAN. ¿Cómo estás observando el escenario? Muchas gracias por participar. Gracias a ustedes. A mí me preocupa el fondo de todo esto porque el sistema de partidos que tiene nuestro país está en crisis. Y si el sistema de partidos está en crisis y es la única forma de acceder al poder, el análisis de los diferentes partidos lo que deja ver también es que estamos en crisis. El único partido que se ostenta en el poder y que tiene el control de todo, pues es Morena. Aunque digan que son movimiento, legalmente son partido, un partido centralista, pero finalmente un partido. Y entonces yo creo que poco le puede importar a la ciudadanía lo que digan sus dirigentes, porque un partido debiera de tener dos cosas: debiera de tener credibilidad y debiera de tener ideología. Y si no tiene ideología y no tiene credibilidad, pues lo que digan sus dirigentes y el momento en que lo digan son visiones pragmáticas con intenciones X. Lamentablemente, lo vuelvo a reiterar, en este momento nuestro país no tiene una oposición. No tiene una oposición seria, la gente no tiene un referente. Entonces, si van en alianza o no van en alianza, yo creo que a la gente no le interesa, ¿no? ¿Qué puede ser? Pues que estén ellos construyendo sus propios intereses para ver si se da esto, si se da aquello, ¿no? Comunidad de ideologías, como dice mi amigo Isidro, pues no las hay. Pragmatismo lo pudiera haber, pero también si se sigue acudiendo al sentir de la sociedad, seguiremos viendo que hay partidos que tienen un enorme rechazo. Claro. A pesar de todo, tienen un enorme rechazo y no se lo quitan. Entonces, con alianza, sin alianza, el futuro se ve de color guinda. Claro, que quizá en el formalismo sí hay oposición, sí hay partidos políticos, pero los dirigentes quizá no tienen la legitimidad para ejercer esa oposición, porque finalmente pues en el sistema de partidos pues sí está el partido del gobierno y están los partidos de oposición. Miguel, tú traes números, constantemente estás midiendo el escenario político de nuestro querido Estado de México. PRI, PAN hoy, con la distancia que falta hacia el 2027, tomando en cuenta que el proceso electoral inicia en un mes determinado, hay procesos internos. ¿Les alcanza realmente PAN, PRI para ir solos? Movimiento Ciudadano, ¿cuánto puede ir creciendo de aquí al 27? No olvidemos que hay organizaciones políticas nacionales y en el Estado de México que están buscando ser partidos políticos. Si lo logran, también juegan en el escenario.
y el Verde hoy trae pues la narrativa de que se la jugarán hasta el final con Sheinbaum en lo federal, en el estado con la gobernadora, pero que en lo municipal ellos quieren ir solos nuevamente. Y muchas gracias por participar nuevamente. Muchas gracias a todos, José Alam, Diana, Efren, Alfredo, Isidro, muchas gracias por estar de nueva cuenta en la mesa. Siempre es grato compartir análisis, aunque no necesariamente ideas. Primero voy a hacer algunos apuntes muy rápidos y voy a dejar de esos apuntes para mi segunda y tercera participación. En primer lugar, respecto a las alianzas de los partidos, yo lo he señalado categóricamente, traigo estudio de rentabilidad electoral y voto clave de todo el Estado de México, obviamente también estamos haciendo análisis de Coahuila y donde vamos a tener elección a diputados locales el año que viene y algunos otros estados. ¿Y qué veo? Aterrizo en el Estado de México, que ni el PAN ni el PRI son competitivos por sí solos, salvo en algunos municipios, ni siquiera distritos, municipios. Por ejemplo, el PAN es competitivo solo en Huixquilucan, Metepec y Atizapán de Zaragoza, en ese orden. Cuando digo competitivo es que, dadas determinadas circunstancias, el PAN puede ganar estos 3 municipios sin problemas en Huixquilucan, holgadamente en Metepec y con cierto trabajo en Atizapán de Zaragoza. En tanto, el PRI es competitivo donde todavía tienen liderazgos carismáticos locales que con esa bandera, la del PRI, o con una bandera diferente al PRI, todavía pueden ganar elecciones. Pero el PRI solo ya no es competitivo en los municipios urbanos metropolitanos del Valle de México, del Valle de Toluca y mucho menos en el Valle Oriente. Por ejemplo, los bastiones antes priistas fuertes que tenía Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán, México, a veces Cuautitlán Izcalli, difícilmente los puede ganar el PRI solo. Entonces, está claro, independientemente de que haya la voluntad de las dirigencias de los partidos de relanzar al partido, etcétera, que de ese tema hablaremos más adelante, lo señalo categórico. Si el PRI y el PAN no van juntos, porque está claro que MC no los quiere ni a unos ni a otros, el MC está apostando a su propio capital político a futuro, pero si no van juntos, literalmente van a quedar en calidad de partidos de nicho. Y cuando hablamos de partidos de nicho es, en algunos lugares van a traer una votación suficiente para gobernar y en otros solamente van a quedar en papel de partidos electoralmente testimoniales. Diana, pues en tu ejercicio periodístico, ¿cuántas veces hemos escuchado declaraciones, como dice Isidro, de una cosa y al final de cuentas, pues la necesidad electoral de los partidos los obliga a asociarse o no? ¿Has visto lo que sucedió en los últimos días? El relanzamiento del PAN, declaraciones de Pepe Cotulén, que pues, a ellos les interesa municipal o solo. Cristina Ruiz, la presidenta del PRI, ha dicho que hay que esperar un poco para las alianzas. Pero Morena trae un desgaste. Eso también no sé si pueda influir de aquí al 27. En tu opinión, ¿el PAN y PRI sí tienen un futuro competir solos o sería beneficiar a Morena que logra nuevamente arrasar? ¿Y cómo observas a Movimiento Ciudadano aquí al 27? Y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a todos aquí en la mesa, los saludo a todos, siempre es un placer aquí compartir con ustedes opiniones, sobre todo escuchar pues todas estas voces, ¿no? de expertos y bueno, yo creo que va a tener mucho también que ver la reforma electoral, ¿eh? Vamos a esperar qué es lo que viene en la reforma electoral, qué es lo que sí le van a aprobar a la presidenta, qué es lo que sí le va a dejar pasar el propio Morena a la presidenta, si le va a dejar pasar el tema de los plurinominales o no, y creo que de ahí también dependerá su relación con el Verde, con el propio PT, que además también creo que por ahí ya se los quiere sacudir de alguna manera. Vamos a ver si se los sacude también. ¿Qué es lo que va a hacer el PT? ¿Qué es lo que va a hacer el Verde? Pues el Verde ha dicho toda la vida que puede ir solo, pero nunca va solo.
siempre tiene que ir ahí de partido, pues no me gusta mucho la palabra, pero pues se le dice así, partido rémora. Creo que ha sido de esa forma que se le ha dicho. Creo que se ha fortalecido muchísimo el verde, ha crecido mucho, pero todavía le va a faltar para poder ir solo al verde. Movimiento Ciudadano, sí le veo que puede tener un crecimiento, pero yo creo que todavía también le va a faltar. Tendría que hacer un ejercicio para este 2027, qué tanto podría estarle alcanzando para el 2029 y después 2030. 2027 tendría que ser el ejercicio de Movimiento Ciudadano, pero creo que sí podría ser esa la opción. No veo que puedan ir, coincido con Miguel, no veo la posibilidad de que el PRI y el PAN puedan ir solos. No veo, a menos que quieran lo que dice, que el PRI siga con algunos municipios pequeños, que son los que todavía tiene y que ahí todavía tiene alguna fuerza. Están haciendo el esfuerzo, creo que ahí Cristi Ruiz está haciendo un buen esfuerzo por reagruparse, reagrupar toda esa estructura que podría estarle quedando al PRI para que no se siga desbalagando. Creo que se está haciendo ahí el esfuerzo, pero pues vamos a ver si le alcanza. Difícilmente lo veo, si no va ahí con alguna alianza que pueda alcanzar triunfos en municipios grandes. El PAN no veo más que los municipios que comenta Miguel. Atizapán lo veo muy complicado para el PAN en el 2027. Ahí sí lo veo muy complicado, se ve incluso con el propio Pedro Rodríguez, ahí como haciéndose de ladito también, con algunas molestias con la dirigencia estatal, que podría ahí causarle algún daño. Pero de las alianzas, de que no voy, que voy solo y que puros amagues. Okay. Creo que hasta el final se va a determinar, ¿no? Alfredo, tú te mantienes en el PRI, hay que decirlo, hasta hoy. Tú platicas con la gente de tu partido, seguramente, pero también ves el escenario de que algunos militantes sí están buscando una nueva opción, otra opción de participar hacia el 2027. ¿Realmente les interesa competir solos sin el PAN? O sea, ¿tienen demasiado optimismo o el interés de ser candidatos? ¿Ir sin el PAN en municipios importantes realmente vale la pena, Alfredo? Gracias, Pepe. Primero quisiera hacer dos acotamientos. El tema me interesa mucho poder comentarlo aquí, lo que comenta Miguel. El PRI por sí solo es competitivo. Recordemos que el PRI se ha caracterizado por un tema de hacer política de acuerdos. Se ha caracterizado por dialogar y poder concertar. Cuando se dan las alianzas en el PRI-PAN, se desmorona uno porque hay una repartición de espacios que en su momento las alianzas no cumplieron. Eso hay que decirlo muy claro. Hoy el PRI y el PAN están en una redefinición de su proceso, de su política, que uno se va a refundar, otros que decir que estamos haciendo territorio, y bueno, el PRI tiene que regresar a su origen, trabajo, cercanía, pero sobre todo cercanía con la ciudadanía. Me preguntaba, ¿sigo en el PRI? Sí, soy priista, sigo caminando las calles. Hoy no es lo mismo hacer una política de escritorio que hacer una política de territorio, y hay que decirlo muy claro. Que es una frase también vieja ya, ¿no? Por eso, pero es una frase vieja que han acuñado los que nos han antecedido, pero la frase, la gente te ve caminar, te ve y te ve cercano, lo digo con todo respeto, porque bueno, eso es lo que quiere la ciudadanía. Estaba viendo yo en unos días que no es lo mismo que te sienta la persona a que te vea en las redes. Entonces hay que entenderlo bajo ese tema, se requiere ese complemento. Me decías tú, el PRI es por sí solo, es
competitivo. Voy a hacer un tema, ¿no? Cuando te dicen que encabeza Acción Nacional en un municipio, al PRI le dan 2 regidurías. Hoy hay una posibilidad mayor si un partido encabeza, si no van en la alianza. Hay una manera de poder dialogar. Y hoy todos los que están corriendo a un espacio es lo que están buscando. Perdonen lo que digas, me estoy yendo al verde, pues buscan la oportunidad de que vayan incluidos en un espacio. Y yo creo que efectivamente, como lo ha comentado Cristina Ruiz, mi dirigente, es muy prematuro, pero también hay que decirlo muy claro, por sí solo el PRI es competitivo. Y digo, aquí está una persona que en el año 2002 hizo un movimiento y que el PRI fue competitivo y nos decían que ya estábamos muertos. Aquí está otra persona que ha estado en el PRI y que ha construido y que, bueno, cuando muy mal nos fue, pues decíamos que teníamos 21 municipios. Hoy, si lo hacemos con la alianza, pues efectivamente hoy teníamos 16 y gobernando con la alianza 2, cogobernando. Entonces hay que entenderlo muy claro. Atizapán, Metepec. Entonces, yo, en mi perspectiva, eso lo definirán y eso es un entorno nacional y un entorno estatal, si hay o no hay alianza. Y como bien lo dice Isidro, será en un tema de que pues, se dialogará, pues sí, pero yo creo que lo correcto sería que fuéramos solos. Que hay que recordar un poco que cuando el PRI tiene su caída electoral del 2000, después de todo lo que venía arrastrando del 88 y el gobierno de Cedillo, pues hubo un gobernador en el Estado de México en el 99, Arturo Montiel, que era un operador político, pero además había varios gobernadores que le seguían invirtiendo recursos a la operación política. Hoy ese escenario es cosa del pasado, en esta nueva época pues solamente hay 2 gobernadores, Esteban Villegas y Manolo Jiménez, que hoy están más alineados a Morena que al PRI. Isidro, a ver, pero atrás del 27 están los intereses en lo local de los que quieren ser candidatos a gobernador. Y ellos están pensando en el 27 en tomar decisiones que los posicione a ellos como los jefes del partido del tamaño que sea, para que ellos puedan pues, autoelegirse como candidatos a gobernador. Y a nivel nacional, el 27, pues habrá muchas elecciones. Habrá elección judicial, 17 estados para renovar gubernaturas. Sheinbaum, que quiere ganar la mayoría en el Congreso de la Unión, y los partidos políticos que consigan el registro, pues ir por ese 3%. En el Estado de México, el PRD, también con el interés de lograr el 3% y obtener el registro como partido político. En ese escenario, ¿sí ves en riesgo Morena de caer? Yo creo que no. Morena, yo creo que en el 27 va a ser mayoritario. En el 30 va a ser mayoritario, en el 29 igual, va a ser mayoría, le alcanza todavía. Aquello que tanto se criticó, hay muchos políticos en Morena ahora que han emigrado del PRI, del PAN, de otros partidos, que fueron los más acérrimos críticos de la forma de hacer política del PRI. Decían que se utilizaban recursos por debajo de la mesa para que el PRI hiciera política. Digo, es una discusión muy larga esta y yo creo que no acabaríamos, después lo podríamos platicar. Pues nunca ha estado desvinculado el poder público a los partidos políticos. Hoy, el día de hoy, todas las caravanas que tiene Morena en la calle para revisar estados de salud, de no sé qué, ¿cómo les dicen? Los siervos de la nación que van y te tocan la puerta, es aquello que dice Alfredo, es ahí donde se ganan las elecciones. O sea, Morena tiene un ejército enorme y con salario del gobierno. O sea, están pagados por el gobierno. O sea, legalmente van a ofrecer un servicio. Pero la carta de presentación de las estructuras de Morena debería ser antes. Mire, venimos del gobierno de la República, del gobierno del Estado, del gobierno municipal.
De antemano digo usted que esto no es político. Usted puede votar el día de elección por el partido que guste, pero venimos a darle un servicio de gobierno. Pues eso no se dice, o sea, no se avisa, va y se atiende a la gente. Yo aplaudo que tengan tantos programas sociales que en su momento tenía el PRI, muy no institucionalizados. Yo sí celebro que ahora estén institucionalizados los apoyos a adultos mayores, a personas con discapacidad, a estudiantes, que yo el de estudiantes a lo mejor lo quitaría y dijera, a ver, todo gratuito, y denle mejor una beca a la gente con su credencial, como se hacía maestro en el pasado, sí o no, como estudiantes de la universidad, con nuestra credencial nos cobraban la mitad del pasaje. Se hacía en el pasado. Hoy todos los estudiantes salen de su casa y de veras en lo que gasta más una familia es en el transporte. Entonces, si todos los estudiantes desde la primaria hasta la universidad tuviesen un pase del 50%, del 100%, como lo hacen los países desarrollados, ¿verdad? Algunos países, claro que sería una extraordinaria ayuda y que esté institucionalizada, bravo, yo lo celebro, pero no digamos que no están haciendo política. Y no nos debe espantar ese asunto, están haciendo exactamente lo mismo que hicieron todos los presidentes del pasado, todos, desde Lázaro Cárdenas, ¿cómo no? Pues claro que Lázaro Cárdenas con la explotación petrolera se soportó en el entonces Partido Nacional Revolucionario, que después se lo cambió a Partido de la Revolución Mexicana. Pues ¿qué? ¿Y qué de raro tiene? Hoy los partidos políticos deben de hacer una revisión profunda de las tradicionales formas de hacer política. Hacen exactamente lo mismo, repiten el mismo ritual. El mismo. Y yo creo que los partidos como el PRI, los jóvenes, la incorporación de jóvenes al PRI no podrá ser muy abiertamente en este tiempo, pero unos 3, 4 años, si el PRI no desaparece, claro que sí, porque ellos solamente van a escuchar del mal PRI ese que se dio en los años, a partir de los 80 hasta el 2018. Y es que como estamos en el Estado, somos mexicanos y siempre hay un sector que le ha gustado decir que el Estado de México es referente nacional y que lo que pasa aquí pues retumba en todos lados, pero estamos dejando de lado en la discusión pública que en el 27 hay más que el Estado de México. Hay 7 gobernaturas, está la mayoría del Congreso de la Unión y está a refrendarse Sheinbaum como quien es hoy el rostro de Morena de la Cuarta Transformación. Del otro lado, no hay un gobernador en los estados como Montiel, no veo un liderazgo, no sé si tú alcanzas a ver, un liderazgo nacional que pueda aglutinar la inconformidad y los desaciertos de Morena. No sé si Nuevo León o Jalisco, que son los gobiernos que no son del PRI, que no son del PAN, los gobernadores del panistas y gobernadores de panista pues, están muy entregados y muy fuera de la escena pública nacional. ¿Estás de acuerdo en este escenario? ¿Cómo lo observas? Sí, es una condición en donde, reitero, no existe una oposición, no hay credibilidad, no hay una ideología. Isidro señala algo que, si uno se pone a revisar la historia, pues es claro y contundente, ¿no? Esas prácticas institucionales que se tenían desde después de 1936, pues siguen vigentes. Y el gran problema que tiene la oposición es que no tiene con qué. O sea, sí, hablan de que vamos a ir a territorio, etcétera, pero en territorio lo que hay son reclamos, lo que hay son necesidades. Sí, la presidenta lo está recibiendo, los reclamos. Sí, y diría, antes el partido tenía capacidad de gestión y atendía esas necesidades, atendía esos reclamos. Diría que se daba una relación razonablemente sana entre una necesidad, la atención y una visión de proyecto ideológico. Ahorita no hay. Hemos platicado en esta mesa, ¿no? Y yo lo he dicho, vivimos un Estado de México que tiene paz social, que tiene estabilidad política. ¿Por qué razón? Porque quienes tomaban las calles antes
quienes venían aquí al centro de la ciudad de Toluca, pues hoy están ocupados. Y bueno, y la oposición, ni sus luces. Lamentablemente no son competitivos, ni solos ni juntos, lamentablemente. Y eso es triste para la democracia de este país. Claro. Miguel, dejemos a un lado la narrativa de los partidos y el discurso. Vemos en el escenario, en los últimos meses, el tema de Andy, el tema de Ana Augusto, el tema de Marina del Pilar en Baja California, el tema de Rubén Rocha en Sinaloa, algunos desastres naturales que han ocurrido en los últimos días, la imagen de la presidenta en Veracruz recibiendo reclamos, Hidalgo que sufrió afectaciones, San Luis Potosí, que hay señalamientos de que el gobernador Ricardo Gallardo no llevó a cabo previsiones a tiempo para evitar pues lo que ocurrió. En Querétaro pues no ha habido tan mediático, pero también hubo problemas. Y del otro lado, pues ya ensuciaron al gobernador de Jalisco, Pablo Lemos, que trae investigaciones en Estados Unidos. Dice Lito Moreno, a ver, es que el PAN está lloriqueando porque levantan la voz, le sacan el tema del cártel inmobiliario y hoy dicen que quieren ir solos. Esos escenarios están ahí en el ruido mediático, pero en la práctica, pues Morena sigue siendo poderoso. ¿Cómo hacer, desde tu punto de vista como estratega, si alguien te contratara y te dijera, a ver, Miguel, ese es el escenario, cómo revertirle y quitarle espacios a Morena? Ok. Una cosa es instalar la narrativa y otra cosa es controlar la realidad. La presidenta de la República copió un modelo de instalación de narrativa, la mañanera, que le sirvió muy bien. La heredó, ¿no? La copió, la heredó de Andrés Manuel López Obrador. A él se le daba muy bien. Es un personaje que siempre supo cómo manejar los efectos mediáticos. Y Claudia Sheinbaum, intentando lo mismo, raras veces en su gobierno ha tenido semanas que ella pueda instalar la narrativa. No ha podido instalar la narrativa. Entre otras cosas, justo porque no está controlando la realidad. La realidad en el país está superando lo que ella pretende instalar. Entonces, es indudable para mí, insisto en los análisis que hemos hecho, que en el 27, además de las dinámicas propias de una elección intermedia, Morena se va a caer en términos electorales por lo menos 20% respecto a lo que obtuvo en 2024. Y ese 20% hace que más por los aciertos de la oposición, por los desaciertos de Morena, porque finalmente Morena es un movimiento que está buscando convertirse en partido, va a perder más por lo que deje de hacer a lo que por los aciertos de la oposición. Entonces, ¿qué señalo categóricamente? Que Morena en el 2027 efectivamente le da hoy, si hoy se cumpliera ese señalamiento de las dirigencias nacionales de no ir en alianza, hoy Morena confirmaría su amplia mayoría electoral, con o sin coalición. Morena no necesitaría del Verde ni del PT para ser mayoritario, pero sí necesita al Verde y al PT para ser hegemónico. Hoy prácticamente tenemos un nuevo sistema de partido hegemónico como no lo veíamos desde los 70s y los 80s, que justamente en el gobierno de López Portillo se hace la reforma a la ley electoral, la famosa ley Lope, que le da acceso a amplios partidos de izquierda para tener representatividad. Entonces, si hoy, insisto, más allá de esto, lo único que tiene que hacer la presidenta es mantener los programas sociales, evitar esos signos de falta de unidad, de guerra interna, de que se devoran a sí mismos en Morena para mantenerse como mayoritarios en el 2027. Diana, pues hubo problemas de inundaciones en 4 estados de la República. Hay acusaciones de que no se previno de manera contundente, falta el Fonden. Y bueno, Morena, el gobierno en turno dice que pues, son situaciones atípicas.
¿El manejo de esta crisis ha sido adecuado o inadecuado por parte del gobierno federal y esto tiene un impacto electoral o es simplemente una crisis de gobierno? Bueno, el poder siempre desgasta. Va a tener Morena un desgaste natural por el gobierno en todos lados. El tema es que, bueno, pues la gente con los programas sociales va a estar contenta y va a seguir ahí. Lo que sí es que dentro del gobierno lo que está sucediendo no se atiende bien este tipo de situaciones porque tienen gente inexperta. Tienen gente que no sabe cómo atender este tipo de emergencias. Y lo hemos visto en muchos lugares, tanto en municipios como en estados y en el propio gobierno federal. Gente que no sabe. O sea, contrario a lo que sucedía, por ejemplo, con los gobiernos panistas y el propio gobierno priista, ¿no? O sea, de eso que dicen, nosotros sí sabemos, en efecto. O sea, el tema es que ponen a gente que no sabe cómo manejar, no solo esto, sino, por ejemplo, en educación o en temas de la mujer o en temas de administración, a gente que no tiene la preparación adecuada para esto. Entonces, ahí creo que es donde está el gran error o el talón de Aquiles de Morena. Y aparte, bueno, pues la situación de cómo la presidenta se está comportando también con los medios, ¿no? No quiero nada con los medios, los propios presidentes municipales que les da miedo entrarle a este tipo de situaciones. No hay forma de que le entren a este tipo de situaciones. O sea, llegan hasta el final ya que se sienten muy presionados y pues ya vimos lo que le pasó a la presidenta municipal en Veracruz, ¿no? Que bueno, hasta el lodo le aventaron. Creo que ahí es un tema que sí puede pegarle en algunos puntos específicos, pero no creo que a nivel nacional. Alfredo, ¿qué hacer entonces? Tú como político, como gente pues, que has hecho política, has estado en el gobierno, y ante ese escenario nacional, dices, hay crisis en el gobierno, también hace falta recursos, hoy van a empezar a apretar a la clase media y media alta con auditorías del SAT, van a hacer una serie de pues, ajustes en los presupuestos para el 2026, tanto en lo federal como en los municipios. ¿Qué hacer ante ese escenario? A ver, Pepe, yo fíjate que el comentario que hace Diana me llama la atención. Yo tuve la oportunidad de estar en Veracruz y efectivamente la gobernadora dice, es culpa de Rocío Nale que llovió. No, perdón, es culpa del cambio climático. Buscamos un culpable. Pero yo creo que el gobierno del estado tiene instrumentos para saber, para prever este tipo de fenómenos. Y hoy, pues bueno, de alguna manera se quiere salvar de esa manera la gobernadora. La presidenta de la República va y por ahí se le sale una entrevista y dice que si votan por Morena, pues al viejo priismo o al viejo... lo que criticaban ellos, hoy lo hacen. Segunda, desaparecen un fondo, dicen que les va a llegar la ayuda a través de como bien lo comenta, con una estructura gubernamental pagada y que dicen que se las manda Morena, ¿no? Vota por Morena, casi. Y hoy vemos un tema muy preocupante, las revisiones en el SAT, viene la aprobación del presupuesto, pero no vemos acciones que beneficien, que se traduzcan en servicio o que se traduzcan en acciones para los habitantes del Estado de México y de México, de la República Mexicana. En nuestro estado, hoy más de 30, 40 municipios están queriendo incrementar el 9% del impuesto predial. Entonces, es preocupante, sí, pero bueno, al viejo régimen priista en su momento, cuando nos los criticaron, pues decían, quieren recaudar más, pero hoy lo debo decir con todas las palabras, quieren recaudar más para seguir teniendo su ejército electoral a través de los programas sociales
y de las acciones que de gobierno hace. Porque, bueno, obras no los vemos, ¿eh? Y tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Sí, hay gobernabilidad, lo dice el maestro Fren, hay paz social, sí. Pues la gobernadora va y recoge un perrito a pleno Palacio Nacional, digo, se lo dan. Entonces, hay muchas cosas que tendríamos que analizar para poder proyectar un mejor Estado de México y un mejor país. Hay cierta paz social porque hay problemas en diversos estados del país, hay crímenes y hay pues sectores tácticos cada día con más poder pese a los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos. Hace algunas semanas comenté en esta mesa que pues prácticamente más del 63% de los ingresos propios que preveía el gobierno para el próximo año provenían de la recaudación y que iba a ser el SAT cada día más riguroso. Hoy lo estamos viendo. Isidro, te hemos visto en los últimos días muy activo en las redes sociales. ¿Qué es el nuevo orden social? ¿Dónde queda la población frente a estos desaciertos del gobierno? Hay desaciertos, digo, políticamente son eficientes, Morena, electoralmente, pero si hay problemas en el gobierno, ¿quién se va a poner del lado de la gente? ¿Cuándo se van a dar cuenta que los programas sociales quizá no son suficientes ante estos fenómenos de violencia, cobros de derecho de piso? El sistema de salud, no sé si tú lo veas como el de Dinamarca, que esté funcionando, que no esté funcionando. Hay programas sociales, pero dicen de broma que los adultos mayores ocupan ese dinero para comprar sus medicamentos para diabetes. ¿Cuánto cuesta un Tapsin, no? ¿Dónde se queda la población? ¿Quién va a voltear a verlos? ¿Y qué es el nuevo orden social? Mira, yo tengo 3 ideas que les platico con el nuevo orden social. O sea, primero, respeto. Tenemos que respetarnos como seres humanos. Y eso lo aprendes en familia. Entonces, la familia está destruida, ¿eh? La familia no educa. Quien puede educar solamente es la familia. No las escuelas. Voy a decir algo que algunos se van a escandalizar, pero fue una realidad. En la época de Porfirio Díaz estaba la Secretaría de Instrucción Pública. Creo que es el término adecuado. Instruir en ciencias, en tecnología, en aprender a leer, a escribir. No enseñan buena conducta. Todos en la escuela sacábamos 10 en conducta. Bueno, yo no. 10 en conducta. Entonces, eso es un asunto fundamental. Si en casa no nos enseñaron a respetar, entonces el gobierno tiene que educarnos para que respetemos. En tanto no se dé este paso, todos los intentos que se hagan van a ser fallidos. Luego, orden. Es un verdadero desbarajuste por todos lados, hombre. Apenas las cosas llamo mucho la atención al tema de la movilidad. ¿Quién respeta un semáforo en este país? Como lo he referenciado, todos los accidentes que vemos a diario son producto del desorden, que cada quien hace lo que quiere. Lo que señalé, lo del pipazo, ya sacaron su conclusión, que por ahí que fue un error y que etcétera, etcétera, lo que pasó en Ixtapalapa y que el chofer pues ya murió, obviamente, lamentablemente. Pero lo que sucede es que no se viaja a la velocidad moderada. Yo acabo de referenciar algo antes, no sé si se acuerdan, bueno, ustedes están muy chavos todavía, pero maestro, usted que ya no está tan chavo, bueno, lo digo con todo respeto porque el más grande sabe más. Entonces, Grillo. No. ¿Se acuerda usted que en la México-Toluca había muchos accidentes también por exceso de velocidad? Y no había dos carriles, así como ahorita, 2 cuerpos de carretera, era uno solo, obviamente con 2 carriles de ida y 2 de regreso. Y la verdad, muchos accidentes. ¿Qué hicieron? Como no le bajábamos la velocidad. Desde Zapata, desde San Mateo Atenco, una patrulla de la Policía Federal de Caminos iba marcando el paso. 80, 90, 80, hasta el 13. Y se acabaron los accidentes. Si alguien quería rebasar, el policía le dijo, ajústese a la velocidad, de ida y vuelta. Hoy, lamentablemente, el gobierno no quiere asumir esa responsabilidad de educar a la sociedad. Y educar cuesta. Y no quieren educar porque, pues, ¿quién querían nuestras mamás cuando éramos chavos, ¿no? Cuando nos
arrimaba nuestras nalgadas o nuestros chanclazos? Pues nadie, no lo entendíamos. Hoy la sociedad es un muchachito malcriado que no le importa más que cumplir sus caprichos. No nos han enseñado a convivir socialmente, ¿sí? Y finalmente la libertad. Sí, somos libres de pensar, libres de actuar, en tanto no alteres el orden y faltes el respeto. Pero eso es de fondo una cuestión importante. Hoy quiero referenciar a mi amiga, en paz descanse, y yo creo que conocida de ustedes, Marta Hilda González Calderón, que ella se adelantó a estas reflexiones cuando fue presidente municipal de Toluca. ¿No se acuerdan de su lema? Ciudad educativa. Ella decía, hay que educar a la gente. Esto es fundamentalmente lo que se tiene que hacer. Y a esto no le entra para nada el gobierno, no le entra. Miren, el ejercer el gobierno es una situación tan complicada, tan difícil, que no puede ser bien querido por la gente. El gobierno tiene que tomar decisiones muy difíciles en ocasiones, pero no hay de otra. O sea, el tema de las manifestaciones, un ejercicio de libertad. Sí, pero ¿a cuántos afectas por tomar una vialidad? A ver, gobierno, y eso sí lo digo con todo respeto, en los tiempos del PRI tenían una muy buena estructura de gobernación, que sabían cuándo iba a tronar un problema en qué comunidad, y lo resolvían como ustedes quieran, pero evitaban la toma de vialidades. Entonces, y eso no se está viendo. Claro que ahora ponen por encima el sagrado derecho de la libertad. Espérame, si quieres ser libre, vete a vivir al desierto tú solo, ahí haz lo que quieras. No, aquí lo más importante es la armonía social. Tienes que respetar tu vida en convivencia. En casa, cuando te sentabas a la mesa, o sea, a comer frijoles, había orden, no podías hacer lo que te diera la gana. Tus papás te llamaban la atención. El gobierno, pues, es el papá de todos nosotros. ¿Y por qué no le entran a eso? Porque es difícil, porque al ciudadano le tienes que decir no tires basura, que no desperdicies el agua, respeta el semáforo. Y eso no le quieren entrar. Yo creo que hoy, si desapareciera la policía, de todos tipos de policía, 8 días, un mes, no se sentiría. Porque cada quien hace lo que se le pega la gana. Entonces, yo creo que el gobierno dicen en mi pueblo, se ha canteado demasiado para el lado de proteger libertades, pero estas no están peleadas ni con el orden, ni con el respeto, que son valores primarios antes que la libertad. Efraín, ¿qué viene para la gente? Pues hay nuevos impuestos. Plantea Isidro un escenario. Morena sí está bien posicionado electoralmente. Los programas sociales pues cada día van aumentando. Pero México, el Estado de México, no están de maravilla. ¿Qué hacer ante ese escenario como población? Yo creo que ya ha habido aquí varias ideas muy interesantes, reflexiones que vale la pena analizar un poco más a detalle. Presupuestalmente el 26 se ve bastante complejo. Que no hay elecciones, ¿eh? Complejo porque el gobierno federal no tiene dinero y va a continuar el endeudamiento. Y no tiene posibilidades de entrar en temas de infraestructura, que es lo que más le duele a este país. Mucho menos atender cuestiones de altísima prioridad como salud, como educación y otras cuestiones. El Estado y los municipios van a ser un reflejo. ¿Se van a incrementar los impuestos? Sí, se van a incrementar, cuidadosamente, etcétera, porque esas narrativas que dice mi amigo son no tocar a mis votantes. Y eso pues, prevalece por todos lados. Y no tocar a mis votantes porque primero me aseguro la preservación y la continuidad. ¿Y hacia dónde va el país? Bueno, pues ahí vamos sorteando. Hay temas de enorme trascendencia que ha señalado Isidro, que ha señalado Alfredo, porque el Estado se ha alejado de sus máximas responsabilidades
y se ha preocupado más por su masa y su maquinaria político-electoral. Pero los ejemplos que ilustra Isidro, yo no llamaría orden social, con todo respeto, yo llamaría el desorden social que tenemos, porque es clara la falta de respeto, es clara el uso del libertinaje, es clara la ausencia del gobierno cuando no le interesa si bloquean una autopista, qué pueda pasar con la gente que tiene una serie de necesidades para no tocarlos. Yo creo que los abogados lo saben perfectamente. Los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y el gobierno como concepto se ha alejado de ello. Y eso marca entonces una pauta de un ejercicio de impunidad, ¿no? Pues por cualquier razón yo puedo tomar una calle y no pasa nada, ¿sí? Y ese es el desorden social. Yo creo que ni siquiera en eso, lamentablemente, los partidos de oposición ponen atención para hacer un llamado a la sociedad para que incursione en una serie de reflexiones de ese desorden social, Isidro, ¿sí? Porque no es orden, es un desorden social, ¿sí? Lo que tenemos, y muy atingentes las tres expresiones: respeto, orden, ¿sí? Y libertad. Y las hemos hecho añicos, ¿no? Bueno, pues yo sí quisiera ver que el PAN, ¿sí? Aquellos admiradores del PAN o los priistas, ¿sí? Pues se pongan la camiseta, pero de la sociedad, ¿no? ¿Cómo le exigimos al gobierno, con respeto, con medidas adecuadas, que retome su máxima responsabilidad y razón de ser, que es preservar la integridad de las personas y preservar la integridad de sus patrimonios, ¿no? No. Ahora, Metepec, bellísimo municipio, ¿sí? Es un desorden el tema de vialidades. Por una razón, no hay policía de tránsito. Lo que hay, simple y sencillamente, es un cuerpo muy elegante, ¿sí? De captación de infracciones. Okay. Pero, ¿cuándo vemos otra cosa? Ese es el desorden, mi querido Isidro. Miguel, tradicionalmente el PAN siempre se le criticó, o algunos le criticaron cuando el PRI era gobierno, que era un partido que trataba de aglutinar la inconformidad social, es decir, este tipo de problemas, bueno, pues la gente está cansada, pues que vote por nosotros. Por eso decían, no se preocupaba tanto en tener estructuras ni tener pues, liderazgos políticos en tierra tan sólidos. ¿Por qué? Porque el voto llegaba solo. Hoy hay problemas, yo creo que los hemos comentado, tanto a nivel nacional como en diversos estados. Y quizá la estrategia del PAN es, pues, cuando se cansen van a regresar ese voto con nosotros. O entonces ya no, quizá también está trabajando ese voto, pero la población sigue pues, ahí, viviendo todos los días como puede. ¿Es medible hasta cuándo la sociedad se puede cansar o realmente es esperar a que la gente salga a votar en contra de lo que ellos no consideran que está adecuado hacia el futuro? Bueno, en primer lugar hay que decir que... Una punta nada más, por ejemplo, en la elección pasada, la candidatura de Xóchitl Gálvez pensaba que ese voto iba a salir en contra del PAN y no ocurrió. Es correcto. Lo primero es que tenemos nosotros un sistema electoral que funciona como si fuera un péndulo. Y ese péndulo regularmente se manifiesta cada 6 años. El péndulo va hacia la izquierda con populistas de izquierda y entonces gana un personaje como Andrés Manuel López Obrador. En el 2006 prácticamente ganaba también Andrés Manuel, logra oficialmente ganar Felipe Calderón, pero como sea, el péndulo se fue hacia la izquierda. La gente se cansa de las opciones de izquierda y regresa a las opciones de derecha, regularmente con populismos de derecha, como el caso de Vicente Fox en el año 2000. Las elecciones intermedias sirven casi siempre como laboratorio político a ese péndulo que se va a dar en el 2029. Y lo que nosotros estamos viendo es que la diferencia entre el PAN que compitió contra el PRI del 94 al 2000
respecto al PAN que va a competir en el 2029 es muy grande. ¿Cuál es esa diferencia? Que en ese entonces el PAN estaba más fuerte, gobernaba más estados, gobernaba más capitales, tenía presencia electoral en zonas metropolitanas, en las zonas metropolitanas más importantes del país. Hoy, el PAN tiene menos gobernaturas, gobierna menos capitales de estados y tiene mucho menos presencia en territorios urbanos metropolitanos, por un lado. Por otro lado, la reforma electoral que viene, que ya está anunciada, independientemente de los pluris y todo lo demás, va a recortar el dinero público a los partidos políticos. En consecuencia, los partidos tendrán menos dinero para hacer actividades sustantivas de propaganda electoral, que es muy necesaria para mantenerse en el imaginario colectivo. En tercer lugar, el PAN anuncia un relanzamiento que, más allá de los temas de imagen política del partido, si no viene acompañado ese relanzamiento de recursos suficientes, recursos especialmente para operación política, porque así como el PRI es una maquinaria electoral que no funciona sin dinero, lo que pretende el PAN es una maquinaria electoral que funcionaría únicamente con dinero, no solo con mística ciudadana. Segundo, se requiere también estructura, y estructura es tener un número determinado de activistas electorales que, previo a las elecciones, inviten a la gente, detecten las filias y fobias de los partidos y candidatos, los inviten a votar y los lleven a votar. Y tercero, una estrategia clara para ganar la calle, marcar territorio, dominar el medio dominante o crear uno, y para marcar la agenda e imponer los términos del debate. El PAN logró, con su relanzamiento, marcar la agenda unos días. Le falta todo lo demás. Y cuando digo esto, es que no es un asunto de voluntarismo, es un asunto de que tiene que ir acompañado de todo esto para poder ser exitoso. Cierro esta ronda de comentarios para decirles, si Morena está todavía controlando, más bien la presidenta de la República todavía tiene chance de controlar la narrativa. Si lo único que tiene que hacer otra vez es asegurarse los recursos necesarios para mantener su base electoral. Y justamente por eso, esos programas sociales hoy nos implican más deudas, nos implican nuevos impuestos, aunque estén maquillados de los mismos impuestos que no habían sido anunciados, como algo así dijo la presidenta, y nos implican más recortes presupuestales. 2026 viene en recorte, en estrés financiero para estados y municipios, y de nueva cuenta no habrá dinero suficiente para mantenimiento de vialidades, para bacheo suficiente, para cambiar las redes de agua potable y drenaje. Ahora, también, más allá de que busquen mantener una clientela electoral o pues mantener sus beneficiarios, es que se está enfrentando el gobierno a que cada año van aumentando el número de adultos mayores, y como es una obligación constitucional, independientemente de que sea un interés electoral, tiene que garantizar las pensiones de los adultos mayores, y hay estudios serios que indican que en 12 años el número de adultos mayores va a incrementar de manera impresionante, y pues el tema es dónde va a ser todo ese dinero. Diana, ya funcionaron, ya vimos en el 2014 las candidaturas ciudadanas, funcionaron en algunos estados y desaparecieron. Ya han probado la gente con el PAN, hoy está probando con una izquierda que representa a Morena. Hay esfuerzos de algunos sectores por tratar de construir nuevos partidos políticos. Hay quienes ven en Ricardo Salinas Pliego una posibilidad de que él pudiera ser una figura política hacia el futuro. Y ¿quién tiene que encauzar, abanderar a la gente que no tiene ningún partido político, pero que no está viendo una solución en los gobiernos, en tu punto de vista? Porque eso es lo interesante. ¿Qué viene hasta el futuro, no? Si no hay resultados en un gobierno de izquierda como Morena, pero los partidos políticos de oposición no alcanzan a cubrir esas expectativas de la gente, pues, ¿qué nos espera
Híjole, qué pregunta tan difícil me hiciste, porque yo creo que lo más grave que nos puede pasar a los mexicanos es caer en la desesperanza. Eso es lo más grave que podría pasarnos, porque de por sí, o sea, ver las calles como las vemos, o sea, pasar por un... ¿Cómo está Sinaloa? Sí, no, o sea, ver un estado como Sinaloa, ver un estado como Tamaulipas, ver un estado, Michoacán, Chiapas ahora, o sea, ver esos estados de verdad, ver el sur del estado todavía. No vayamos lejos. Sí, no nos vamos tan lejos. Todavía ver el sur del estado como está, ahora, recientemente fui a Cancún, la gente está preocupadísima porque están alejando al turismo, que es de lo que vive Cancún, por ejemplo, ¿no? Y que es un punto internacional turístico. O sea, eso es lo que realmente preocupa. Pero lo que más realmente preocupa es que los mexicanos caigamos en la desesperanza. Y eso no nos puede ocurrir. No podemos permitir que nos sigan secuestrando, porque nos tienen secuestrados. Y que lo que debemos exigir, y que nos corresponde también a los medios de comunicación exigirlo, que se atienda el tema del crimen organizado, que se atienda el tema de la seguridad para la gente, que se atienda el tema de servicios, porque también los servicios, pues también es el tema que salimos y todo está sucio, todo está lleno de baches, no hay, las calles se inundan, o sea, y ponen de pretexto, porque es pretexto y es una justificación que no es válida, lluvias atípicas, que me perdonen, hemos tenido muchas veces lluvias atípicas y no ha pasado lo que está pasando en estos momentos. O sea, ¿quién le responde a todos aquellos que tienen descomposturas en sus carros? ¿Quién les responde? ¿Quién les responde a todos aquellos que les secuestraron a sus hijos y a sus hijas? A quienes violaron a sus hijas y a sus hijos. A quienes han sufrido algún asalto. ¿Quién les responde? O sea, sí dicen, está pasando esto, perdón por esto, ya lo vamos a resolver. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y quién me lo va a pagar? ¿Quién me va a responder por eso? ¿Con esto que me están dando me va a alcanzar? O sea, creo que por ahí podría ser el desgaste que podría tener Morena, ¿eh? Ese es el desgaste que yo creo que podría tener, pero yo creo que todavía va a ser mucho más adelante. Pero lo que sí, los mexicanos no podemos caer en esa desesperanza. Y los mexicanos son los que debemos estar exigiendo a los gobiernos que atiendan, que cumplan con la obligación, porque es nuestro dinero, son nuestros impuestos, son los impuestos de cada uno de nosotros, porque hasta el que no está registrado ante el SAT paga impuestos con un refresco que compre, con lo que compre. Y quieren grabar con los impuestos. Claro, que se va a grabar. Hay donde no tienen agua y les van a grabar los refrescos, es lo único que toman. ¿Cómo van a atender eso? Es lo que yo quisiera saber. O sea, ojalá les lleven el agua a donde solo les llegan refrescos, porque si no, entonces va a ser un problema gravísimo, que eso es lo que no han llegado a pensar. O sea, porque es muy... los propios cigarros. O sea, que no se olviden que el cigarro también es un antiestresante. O sea, ¿qué va a pasar con todos aquellos que se quitan el estrés, incluso con el propio cigarro, ¿no? O sea, se llega a unos niveles ya más allá, o sea, y no lo digo yo, lo dicen los propios médicos, ¿no? Claro, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros, los ciudadanos, a los ciudadanos nos toca exigirle a los gobiernos que cumplan con su obligación. Claro, y es que ese es un Sean tema, del color que sea. es un tema de fondo hacia el futuro, ¿qué va a hacer la población? Alfredo, pues, siempre llega a las conclusiones, hemos hablado de temas muy importantes. ¿Qué resumirías hoy
y qué mensaje dejar sobre la mesa para quienes nos puedan ver y escuchar. Y muchas gracias por participar. Muchas gracias, mi querido Alan. Primero, dos temas. Oye, también si quieres aprovechar para un mensaje para los metepequenses. Muchas gracias. Ahorita lo vamos a hacer muy claro. A ver, primero, dos conclusiones yo tomaría. A ver, Morena se mantiene como un partido fuerte, enfrenta problemas en sus gobiernos locales, en sus gobiernos estatales. Miguel comentaba sobre la narrativa que no ha podido encontrar la presidenta de la República. Dicen que lo que se imita sale mal. Es una mala imitación de su antecesor y yo creo que la presidenta tiene que retomar otra estrategia para poder comunicar lo que está haciendo a los mexicanos. Y hoy, algo clarísimo, el PAN dice, va a haber un relanzamiento, son los mismos, somos los mismos, efectivamente, los que no están hoy ni en el PAN, en el PRI, están en Morena, están en el Verde Ecologista, somos los mismos, si nos agarráramos y volvemos a estar los mismos. ¿Qué ofertarle a la juventud de los partidos políticos? ¿Qué ofrecerles? Hay gente que cuando critican al PRI, hablamos de 20 años atrás, pues apenas estaban naciendo. Pero no saben que hoy todos esos políticos que estuvieron en el PRI hace 20 años, hoy están en el gobierno del poder, con el partido en el poder. Hoy están gobernándonos y hoy seguimos haciendo lo mismo porque nomás le cambiamos a Movimiento de Regeneración Nacional. Somos los mismos. Hoy los panistas, los priistas, los perredistas, somos los mismos. No ha salido un líder que haya emergido de la base social y que se caracterice por decir voy a cambiar, voy a proponer. Y hoy, en mi tierra, como bien lo comentan, nos encontramos aquí en Metepec, saludarlos y decirles que seguimos trabajando, seguimos haciendo lo que sabemos hacer, es caminar, tener cercanía, poder platicar y escucharlos, porque bueno, el caminar y escuchar, pues te da una reflexión de qué está pasando donde vives y en tu entorno social. Y agradecerte mucho la invitación, Pepe. Gracias. Isidro, ¿qué rescatarías, qué destacarías como resumen de esta mesa de hoy? Y pues muchas gracias por participar. Siempre tus aportaciones enriquecen al contexto de nuestro querido Estado de México. Gracias, Alan. Gracias a todos por permitirme compartir con ustedes esta mesa. Lo más importante que debe hacer el gobierno es convocar a los ciudadanos para que seamos una sociedad autosuficiente. Más que dar, mejor trabajar. O sea, todas las sociedades necesitan, o los integrantes de una sociedad necesitan aportar. Claro, yo ni siquiera estoy en contra de que haya impuestos, al contrario, qué bueno que haya impuestos, pero de real a la persona la posibilidad de que pague impuestos y que gane un salario para ellos y para su familia que les permita vivir dignamente. Estoy de acuerdo, no va a alcanzar el dinero si solamente se siguen dando ayudas y ayudas y ayudas. O sea, a los adultos mayores, por supuesto, ya no deben trabajar, o quizás, quién sabe, yo creo que hay adultos mayores que todavía tienen cuerda y podrían hacerlo mejor que muchos jóvenes, mucho mejor. Lo digo con todo respeto, porque ahí en las redes alguno me dijo, ya estás viejo. Sí, vengan chavos, órale, relévenos a nosotros para que ya no opinemos siquiera. Lo que pasa es que muchos jóvenes, con todo respeto, ni están preparados, no saben qué hacer y solamente critican. Mis respetos para todos, de todos modos. Yo creo que Morena va a seguir gobernando hasta el 2036. Okay. Va a tener algunos descalabros, pero yo creo que va a ganar elecciones municipales mayoritariamente, gubernaturas, y el Congreso no completo, no va a tener carro completo, pero va a seguir gobernando. Sí, que no es inédito, ya gobiernos han... Ya no va a ser hegemónico como aquí se mencionaba, pero sí yo creo que va a seguir gobernando. Y lo peor de la oposición, que no sabe qué hacer.
O sea, lamentablemente veo que repiten fórmulas del pasado en muchos casos y no evolucionan, o sea, no le encuentran un poquito la cuadratura para hacerse sentir. Y no necesitan ofender, y no necesitan agredir, ni mucho menos. Solamente regresar a sus principios básicos. Como yo le decía, la declaración de principios del PRI es, aunque yo estoy fuera del PRI, es una definición de un Estado eminentemente social, la de 1929. Ahí está, no hay que ir muy lejos, ¿no? Excelente era eso, pero las formas son las que yo creo que han seguido repitiendo el mismo patrón. El relanzamiento del PAN, pues no sé qué van a lanzar, o sea, qué se van a relanzar, no le entendí muy bien al asunto. Perdón por mi ignorancia, pero yo creo que los partidos merecen, sobre todo los de la oposición, reformarse. Muy bien. Efren, ¿qué destacarías de lo que hoy comentamos y qué mensaje dejar sobre la mesa para la próxima oportunidad que tengamos de reunirnos? Una aportación de mi compañera y de mis compañeros que nos lleva a fuertes reflexiones. El panorama no luce nada sencillo porque hay una serie de deudas sociales. Ya el discurso de que eran responsables los de atrás ya no sirve. Hay que darnos cuenta de que el mundo ha cambiado y aunque sea una expresión muy a la ligera del cambio climático, ojalá entendamos que eso va en serio. La ONU lo acaba de confirmar nuevamente. Ya no es un discurso y hay toda una serie de consecuencias y esas salidas son cuestiones de la naturaleza y atípicas, pues más a mi favor. Entonces se entienden los llamados de la naturaleza, ¿no? Y ese papel que los gobiernos deben de retomar en el sentido de que tienen la razón de ser, que son los ciudadanos. La propia sociedad necesita encontrar formas de cuidarse más, porque el aislamiento, la incomunicación y la intolerancia simple y sencillamente pueden agravar las cosas. Es una situación delicada, un periodo no muy claro el que está viviendo nuestro país, y ojalá esa sociedad que se volcó en algunos casos de manera probablemente confiada, ahora pueda entender que las cosas necesitan cambiar. Muchas gracias, Efren. Miguel, ¿algunas conclusiones que nos queda presentar? Gracias, 3 conclusiones muy breves. La primera, Morena está abriendo cada vez más heridas sociales. Los gobiernos de Morena no están dando el resultado que la gente esperaba de ellos, independientemente de que estén entregando un número muy importante de apoyos sociales. Hay quebranto de expectativas en importantes segmentos, estratos y conglomerados de la sociedad mexicana. Y lamentablemente esas heridas sociales solamente se pueden curar con la aplicación de recursos bien ejercidos, y creo que Morena no está mostrando habilidad para aplicar bien los recursos públicos. La segunda conclusión categórica para mí es: a México le conviene más una oposición fuerte y unida. Y no es un tema que yo esté abordando desde una óptica ideologizada o que forme parte yo de algún partido, que no formo parte de ningún partido. Me parece que los desplantes de los dirigentes partidistas hoy, de que van a ir solos en 2027, solamente le sirven a Morena y le hacen el juego a Morena. Necesitamos una oposición fuerte y unida. Y mi tercera conclusión, me parece que hoy los dirigentes partidistas de todos los partidos de la oposición e incluso algunos de la propia coalición gobernante deben dejar a un lado su ego y sus caprichos electorales de futuro, su futurismo político, para ponerse de acuerdo seriamente en cómo van a obtener los recursos para mantener una estructura de partido o de oposición en alianzas amplias que les permitan trabajar con estrategia y conseguir los votos.
por más relanzamientos que se anuncien. Si eso no está, no van a llegar a ningún lado. Muchas gracias. Diana, pues sin duda temas importantes, siempre abordas con tu experiencia como periodista y como alguien que conoce nuestro querido Estado de México. ¿Qué concluirías de lo que platicamos hoy y qué comentario dejas sobre la mesa para la próxima oportunidad que tengamos? Yo creo que en el tema de desastres, como lo hemos visto, falta muchísima experiencia, se necesita prevención. Lo que dice el maestro es cierto, el cambio climático está ahí y está desde hace muchos años, ya lo vimos. Es prevención, expertos en las áreas, pero además recursos de atención. O sea, hay lugares donde no se van a poder evitar los desastres, es evidente. Hay muchos que pudieron haberse evitado, hay otros que no, pero la prevención y la atención con recursos ya etiquetados es importantísimo. Así que eso no lo pueden dejar de lado los diputados y lo tienen que considerar en el presupuesto para el próximo año. Eso es un hecho. En el tema de los partidos políticos, creo que ahí sí deben esperar un poquito, creo que se están adelantando muchísimo, nunca había visto tan adelantados los tiempos, de verdad nunca los había visto tan adelantados. Creo que a lo mejor esperar todavía un medio año más antes de saber qué es realmente lo que va a pasar. Porque ahorita pues todos se ensoberbecen, ¿no? Creen que tienen la sartén por el mango. No es cierto. Cada uno tiene sus debilidades. Entonces, mejor en el tema de los partidos hay que esperar y bueno, vamos a esperar realmente qué es lo que pasa con la reforma electoral, que va a tener mucho que ver para el próximo año. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias y hasta la próxima.